Federico, realmente es un gusto encontrarnos a través de las pantallas. Veo muchos colegas, muchas amigas, muchos amigos, así que es un gusto participar de una actividad en donde el Colegio de Magistrados ratifica la apuesta por la capacitación, por el debate, por de alguna manera tratar de mejorar a partir también de las ideas y de las formas de pensar la aplicación del derecho penal, el servicio de justicia en general. Así que es un camino que el colegio ya tiene recorrido hace tiempo, pero que cada día también se va mejorando, se va puliendo. Así que una felicitación inicial a la conducción por esa apuesta y por continuar en esta senda. En particular en relación al curso de referentes, bueno, desde hace un tiempo que Federico ya me había comentado esta idea particular, que me pareció una idea excepcional, porque de algún modo siempre en la práctica forense, en la práctica judicial, eh, bueno, replicamos prácticas, replicamos rutinas y a veces nos olvidamos también de la reflexión o del momento de pensar en qué grupo de ideas, en qué grupo de discursos, en qué tendencias, en qué formas de mirar el problema del derecho penal se inscriben algunas de esas prácticas que bueno, luego concretamos en resoluciones, en actos jurisdiccionales, en actos judiciales, y que tienen una importancia muy, muy representativa en la vida de las personas a partir de nuestras decisiones. Así que me pareció una idea fantástica, pero también me generó un desafío relevante porque de algún modo a veces la ligazón entre la reflexión académica y la práctica judicial puede tener algunos hiatos, algunas diferenciaciones que deben ser cubiertas. Con lo cual pensé, de algún modo, en tratar de generar, no sin dejar de hacer alguna presentación, obviamente, de cuál es el sistema de pensamiento que Klaus Roxin ha presentado al mundo académico desde mitad del siglo pasado, con una fuerza y una potencia que lo constituye uno de los penalistas más importantes, no solamente de Alemania, de Europa, sino también del mundo, como vamos a ver cómo han impactado sus ideas, sino también de generar algunos vínculos medianamente concretos con la práctica. Con lo cual, de alguna manera, la propuesta va en este doble carril. Inicialmente, hacer un recorrido, que ahora les voy a contar medianamente cómo está armado, para ver cuál es el pensamiento de Klaus Roxin, cómo se ha ido construyendo y cuál ha sido el impacto que ha tenido, y luego ir reflexionando de algún modo, digamos, con algunos ejemplos, ¿no? La obra de Roxin es absolutamente vasta e imposible de abordar en una ni en muchas reuniones desde ya, pero bueno, de algún modo tratar de hacer algunas menciones, algunas referencias que nos puedan encontrar también con el momento de la cotidianidad, con el momento de la aplicación del derecho y cómo puede impactar de algún modo ese pensamiento en, el, en la actividad nuestra. Eh, la propuesta va incluida o acompañada con un PowerPoint, así que ahora lo voy a compartir si es que no fracaso en el intento, pero simplemente como para que de algún modo vayamos siguiendo las ideas. No es nada extraordinario el PowerPoint que les voy a presentar, pero sí de alguna manera quizás nos va ubicando, y principalmente como voy a hacer referencia también a algunos libros, algunas obras, les doy algunas referencias que pueden ser útiles para seguir un poco el hilo del discurso. Lo primero que tendría que mencionar en este sentido es lo adelantado, ¿no? La obra de Roxin es una obra enormemente significativa, voluminosa, es uno de los autores más prolíferos desde el punto de vista de la producción académica, como vamos a ver, infinidad, cientos de artículos, desde ya que es sin lugar a dudas un desafío importante poder concretar algunos trazos, algunos lineamientos de esa obra, que además desde ya conozco parte de ella, porque es una obra monumental, y tampoco creo que esté en condiciones de hacer una evaluación eh, completa ni de esa obra ni del pensamiento. Con lo cual van a ser algunos trazos, digamos, a partir de mis selecciones personales y de los fragmentos de esa obra monumental
Klaus Roxin, pero que me parecen sí, inicialmente como representativos para generar eh, la discusión. ¿Mm? Ahí está. Bueno, inicialmente algunas referencias personales me parece importante para conocer quién es Klaus Roxin. Yo diría, lo han dicho muchos, no es que lo diga yo, uno de los penalistas más importantes del mundo, eh, más conocidos, más traducidos, eh, que, que han generado transformaciones fuertes en cada uno de los conceptos que Roxin ha trabajado. Cuando digo transformaciones fuertes, pienso no solamente en transformaciones a nivel teórico, es decir, una vez que Roxin ha asentado determinados conceptos, bueno, la discusión teórica o penal se ha corrido a trabajar o a debatir con lo que Roxin propone, sino también prácticos. Hay un impacto en casos, como vamos a ver, de enorme significación histórica para el mundo del derecho, en donde las teorías de Roxin han tenido un impacto representativo. Del año 1931, Roxin retirado hace tiempo, se doctoró en Hamburgo con uno de los trabajos que ahora vamos a mencionar, en su lugar de nacimiento, y luego pasó durante un periodo de 8 años a ser catedrático en la Universidad de Göttingen, lo que tiene una importancia particular también en su obra. Para finalmente recalar, en 1971, en la cátedra de Derecho Penal, Procesal Penal y Teoría del Derecho, tres ámbitos de actuación, los mismos que tenía también en la Universidad de Göttingen, en 1971 hasta 1999, en donde fue eh, consagrado allí en Múnich como profesor emérito. La primera pregunta que yo me haría para comenzar es por qué leer a los alemanes. No, no es una pregunta original, en realidad se la ha hecho un colega chileno. Eh, y la verdad que uno podría tener muchas respuestas, incluso las que ha dado él, pero en principio lo primero que uno podría decir es que la importancia del pensamiento penal alemán no es solamente que ha influido en Argentina o en América Latina, ha influido en el mundo entero. El seguimiento de las tradiciones de pensamiento de las escuelas causalista, finalista y funcionalista, tal como se han desarrollado con un nivel de particularidad eh, y detalle en Alemania, sin lugar a dudas se han globalizado, para decirlo de algún modo. Creo que lo importante es cómo leerlos desde nuestra latitud, ¿no? Porque en realidad también a partir de la lectura de los autores alemanes puede haber ciertos vicios relativos, primero a la construcción de un pensamiento elitista, diferencial, con un lenguaje que no sea claro y llano, como el que demanda la justicia, el enfrascamiento en la discusión teórica, todos aspectos que Roxin mismo en su obra, en su tratado de derecho penal, ha señalado como problemáticos y que creo que es importante que los tengamos en consideración. Pero asimismo también pensar que son ideas o debates que se dan también en otros contextos sociales, culturales, económicos y políticos, y que al trasladarlos, obviamente, a un país del sur global como el nuestro, también es necesario hacer ese proceso de transformación. Pero digo, fuera de esto tampoco, digo, quienes sostienen posiciones críticas en torno a este tipo de desarrollos, creo que se equivocan cuando piensan que este tipo de aproximaciones, este tipo de lecturas, este tipo de reflexiones no son necesarias. Al contrario, creo que son imprescindibles para poder construir desde nuestras realidades un pensamiento y unas formas de, de pensar cómo aplican el derecho, en definitiva, los operadores judiciales, que es en definitiva la misión del derecho penal. Para ubicarnos en relación a la obra de Roxin, tenemos que decir que Roxin es el principal teórico penal de la posguerra. Esto va a marcar, sin lugar a dudas, el pensamiento en el derecho penal de Roxin. Ya lo vamos a ejemplificar, pero él mismo dice que su teoría vinculada a tratar de generar un modelo de imputación por autoría inmediata en los aparatos organizados del poder está directamente ligada a la experiencia del nazismo y a las formas en que
la justicia penal, en la posguerra, comenzaba a juzgar estos casos y la injusticia que Roxin advertía, lo que le generó entonces la necesidad de, de desarrollar una investigación y de la creación de unas categorías para lograr imputaciones alternativas a la que la justicia en ese momento venía manejando. Pero el desarrollo del derecho en general en la posguerra está caracterizado por esto que se llamó constitucionalismo social, y también el impacto en el edificio teórico de Roxin es bien característico, es decir, una fuerza que de alguna manera reivindica ciertos principios, una fuerza normativa que reivindica ciertos principios que están contenidos en la Constitución Nacional, que están ligados a garantías de limitación al poder, ¿no? Frente a unas experiencias recientes de desmadre absoluto del poder, la idea de la limitación al poder punitivo, que ha quedado asentada luego en la teoría penal como uno de los ejes representativos, bueno, es propia de estas formas del constitucionalismo de posguerra, en la cual la dignidad de la persona, los límites de la legalidad, la necesidad de la trascendencia en las conductas a prohibir hacia terceras personas, son de alguna manera ejes representativos de ese modo de pensar. Pero también con el aditamiento de lo social, es decir, un tipo de pensamiento que engloba la posibilidad de la utilización de la herramienta del derecho penal en un marco de políticas del Estado más amplias, dentro de las cuales también el derecho penal no puede sino eh, ligarse o entramarse. Es decir, el derecho penal no solamente es una de las herramientas dentro de un espectro de políticas sociales más amplias, sino que también en el momento de su consideración, cuando los legisladores prohíben conductas, o de su aplicación, cuando los jueces resuelven casos, debe tener en consideración aspectos del funcionamiento de la sociedad eh, y del papel que esos actos de gobierno juegan en unas políticas mucho más amplias. El clima cultural en el cual Roxin también crea sus ideas es un clima cultural crítico a la sociedad del momento, ¿no? Es decir, creo que las experiencias de los autoritarismos que se dieron en el siglo pasado han generado a su salida un clima cultural propicio para la crítica social, para la crítica de las estructuras económicas, que es visible prácticamente en la ciencia social, en la ciencia política de ese momento en todos los países, ¿no? El postestructuralismo en Francia, la escuela de Frankfurt en Alemania, los posicionamientos de la izquierda crítica en Italia, son las muestras, ¿no?, de aquello que se llamó el otoño cálido, ¿no?, un ambiente universitario, 1968, en el cual había un fuerte momento de crítica cultural, pero que cada una de las disciplinas de alguna manera los recibe y los va entroncando en la formulación de sus conceptos y argumentos. Y creo que ahí, digo, no solamente en el pensamiento de Roxin, pensemos que de la generación de Roxin aparecen incluso autores con talante evidentemente más crítico. Pensemos en Alemania y como herencia de la teoría crítica de Frankfurt, el pensamiento de, de Winfried Hassemer, ¿no? Unos posicionamientos estrictamente críticos que, que van a ir acompañando discípulos tanto de Roxin y de Hassemer en países como España, ¿no? Me refiero a Muñoz Conde, a Santiago Mirpuch, pero incluso desde otra mirada un poco más abierta, como la filosófica, los trabajos de Luigi Ferraioli en ese momento. Eh, Todo el movimiento de la magistratura democrática y el movimiento de alternatividad en el derecho que se desarrolla en Italia, los vínculos con la criminología crítica de Alessandro Barata, es decir, un clima cultural propicio para el surgimiento de las ideas como las que vamos a ver desarrolla Klaus Roxin en ese momento. Quiero decir, cuando uno estudia un referente, en este caso del derecho penal, no puede descontextualizar sus ideas de los momentos de emergencia puntuales en los cuales ellas se construyen. Por eso probablemente haya tensiones con otros modelos del funcionalismo posterior que emergen, por el contrario, en un momento de retraimiento a todas estas ideas
del constitucionalismo social, la crítica social y cultural de la sociedad moderna, y que se emparentan entonces hacia visiones distintas. Me refiero a los desarrollos ulteriores del funcionalismo, que emergieron en un momento, el momento del fin de la historia, en el momento de la construcción de miradas neoliberales, y que obviamente entonces han prescindido de algunos aspectos centrales que para los pensadores críticos de ese momento, Hassemer, Ferraioli, Muñoz Conde, Roxin, iban a ser centrales o fundamentales. Por otro lado, digo la trascendencia histórica internacional que ha tenido este pensamiento, porque ya lo miraremos con un poquito más de detalle, pero eh, pensemos que muchas de las construcciones teóricas que ha utilizado Roxin han servido para la persecución de la criminalidad de Estado, pero han servido para la persecución de la criminalidad de Estado no solo en Alemania, sino también en nuestros países, ¿no? Sentencias en Perú, en nuestro propio país, lo vamos a mencionar específicamente, con lo cual es un tipo de pensamiento que no ha quedado exclusivamente en el marco del debate teórico, en la academia, como un pensamiento eh, ligado exclusivamente a ese tipo de reflexión más, más cerrada, eh, eh, reticente a generar puentes hacia la política o hacia la propia historia de los países, sino que ha tenido una influencia decisiva en los acontecimientos históricos y en las formas en que la justicia penal han abordado los gravísimos problemas de la criminalidad de Estado que se han dado tanto en el norte como en el sur global. Y finalmente, creo que la importancia, sin lugar a dudas, de la conexión con la práctica, ¿no? Me parece que Roxin, si por algo se caracteriza, es por ser un pensador que permanentemente reflexiona con las normas primero de su constitución, el, el- el- el impacto de todo el movimiento de derechos humanos de la segunda parte del siglo pasado, pero principalmente el diálogo permanente con la jurisprudencia. No hay tema que trate Roxin en el cual no haya una ligación directa con cómo ese tema es tratado por los tribunales alemanes, y en general, a diferencia de otros teóricos, los casos no son de laboratorio, los casos son casos que están estrictamente ligados con experiencias prácticas. Lo que esto, de algún modo, pone un plus a su pensamiento, porque de algún modo también para aquello que nosotros podemos rescatar desde nuestro lugar en torno a sus formas de ver el derecho penal, nos permite de alguna manera también ligarlo con nuestra actividad, con nuestra profesión, con nuestra práctica forense. En definitiva, de alguna manera, creo que este serían algunas de las razones, algunos de los motivos, algunas de las perspectivas y algunos de los objetivos que tenemos cuando repasamos a los referentes del derecho penal y en particular a un referente de esta entidad, de esta calidad, de esta importancia como es Klaus Roxin. Yo voy a hacer un recorrido por su obra que está construido en 5 estaciones. Es completamente arbitrario, ¿sí? Es algo que incluso eh, quienes hayan leído con mayor profundidad Roxin pueden cuestionar, pero a mí me parece una lectura válida, que no sé si está tan estrictamente ligado a un desarrollo, digamos, lineal desde el punto de vista eh, temporal, ¿sí? Sino que de alguna manera va construyendo aportes que Roxin ha hecho paulatinamente a su forma de construir un modo de mirar el derecho penal, que es de alguna manera lo que les quiero mostrar. El primer aporte me parece representativo de Roxin es su combate o su crítica a la teoría de la acción final de Hans Belzec, ¿no? Al finalismo. Parece que hay un primer momento muy importante en la obra de Roxin que se liga con esto, ¿no? Una crítica al concepto final ontológico de Belzec, que hasta ese momento era predominante y que aparece en un primer escrito ya en el año 1962, pero que se va a consagrar principalmente después en un volumen que publica en el año 1970. En realidad esta es la tesis doctoral de Klaus Roxin, que la presenta, como habíamos visto, en Hamburgo, y particularmente digo, muy sintéticamente, lo que Roxin va a tratar de plantear es que
eh, el ontologicismo, esa construcción de estructuras que, que son previas a lo normativo, a las valoraciones que pueden hacerse desde el punto de vista del Estado o desde el derecho penal, en realidad, dice Roxin, eh, eh, no deben ser respetadas en el sentido en que lo planteaba Belzel. Existe, sin lugar a dudas, para Roxin una necesidad de acudir al momento valorativo de la prohibición, es decir, la decisión de pensar que determinado tipo de conducta, por su dañosidad social, debe ser considerado un delito, como un momento central para la categorización de la acción. La acción no depende ya de movimientos corporales y de transformaciones que se dan en el mundo exterior, como pensaba el causalismo, ni tampoco de la guía de la voluntad, que puede ser esencia del comportamiento humano, como pensaba de alguna manera el finalismo, sino depende necesariamente de valoraciones político-criminales. Es decir, ese concepto de acción debe ser reconstruido desde las valoraciones que en definitiva no son más que decisiones, ¿no? Es decir, qué es lo que para determinada sociedad debe ser considerado delito y cómo la conducta que puede ser enmarcada dentro de esa prohibición debe ser considerada. Este es un primer aporte, me parece representativo, porque asienta en una discusión que para el derecho penal posterior va a ser muy importante, el debate entre lo ontológico y lo normativo. Y digamos de alguna manera, el primer aporte fuerte que Roxin genera cuando debate directamente con la teoría final de la acción del finalismo de Belzel, es el aporte del tránsito de una mirada ontologicista con estructuras que están en el mundo, en el ser, como preexistentes a lo normativo, hacia una mirada que tendencialmente luego se va a ir consolidando con más fuerza hacia la, la, el carácter dirimente o la relevancia que la decisión normativa, la decisión valorativa. El segundo aporte, me parece, de enorme trascendencia que hace Klaus Roxin es cuando comienza a analizar el problema de la autoría, ¿no? Y ahí lo que se llama en Alemania el escrito de habilitación, que es, digamos, de alguna manera la posibilidad de asumir eh, la cátedra en el ámbito alemán, lo hace sobre este tema, desarrollando lo que eh, luego fue una obra monumental también en la materia, digamos, con una influencia también de carácter planetario, que es la autoría y dominio del hecho en derecho penal. Con la particularidad, eh, ya en su escrito inicial, pero digamos con el desarrollo posterior de lo que es propiamente la idea de la autoría inmediata en virtud del dominio eh, en un aparato organizado de poder, de pensar sobre el problema de la justicia, ¿no? ¿Qué quiero decir con el problema de la justicia? O en realidad que dice Roxin, él es el que pone estas palabras. Pensar que la construcción sistemática del derecho penal, ¿no?, tiene que tener como referencia también la solución justa de los casos. Es decir, Roxin, sobre el final lo vamos a referenciar con puntualidad, pero Roxin dice, cuando yo me puse a estudiar sobre estos problemas, es porque veía que los jerarcas nazis, más allá de la indulgencia que tuvo la justicia inicialmente en su juzgamiento, terminaban eventualmente, en todo caso, siendo condenados como cómplices secundarios, cuando en realidad eran quienes habían, sin lugar a duda, programado eh, un genocidio, programado el holocausto, y tenían, digamos, en la justicia penal una respuesta secundaria o inferior a aquellos que eran ejecutores. Creo que acá se encierra una de las ideas principales de su sistema de integración entre política criminal y derecho penal. Es decir, el sistema también tiene que atender a la justicia. No una mirada exclusivamente, llamaríamos nosotros, de orden formalista, positivista, en donde es prioritaria la lógica del sistema, la no contradicción, sino también la atención a los momentos de justicia del caso,
y a que en todo caso cualquier concepto penal siempre viene construido, vuelvo a insistir, por una decisión político-criminal. Este es un segundo elemento que me parece central, junto con el avance desde el ontologicismo hacia la normativización de los conceptos penales, una normativización que no está exclusivamente ligada a miradas autopoéticas, sistémicas, sino que miran al momento de la política criminal y en todo caso, a las valoraciones de justicia que en los casos deben realizarse. La tercera estación estaría ligada ya a la concreción del sistema y aparece en una conferencia muy famosa que dio Roxin en la Academia de Ciencias de Berlín en el año 1970, el 13 de mayo de 1970, y que luego va a ser publicada como libro en este Política Criminal y Sistema del Derecho Penal. Es ya, digamos, de algún modo un avance en donde estas primeras ideas ligadas a la normativización y a la justicia o a la mirada hacia la política criminal se van de alguna manera a enclavar en una decisión, en un verdadero programa metodológico que construye Roxin a partir de esta idea de política criminal y sistema del derecho penal. Es decir, lo que luego va a ser encasillado en ese encasillamiento escolástico como el desarrollo del funcionalismo sistémico en el derecho penal. Es decir, un funcionalismo que, que piensa que todo concepto penal se construye en función de las decisiones político-criminales que un Estado toma. Es decir, que cada conceptualización o argumento desde la ciencia científica está directamente ligada a la política. Y sobre esa base va a construir un edificio teórico que vamos a tratar de reconstruir un poco más adelante. Creo que aquí hay, sin lugar a dudas, un momento clave en el pensamiento de Roxin, que es la construcción, ¿sí?, de un modo de mirar el derecho penal que bueno, va a ser, o va de alguna manera a poner un eje, ¿sí?, un eje de discusión hasta nuestros días. Quiero decir, desde que Roxin ha afinado esta idea y la ha definido como un programa metodológico para el derecho penal, cualquier debate sobre el derecho penal tiene que dar de alguna manera cuenta o tiene que discutir por lo menos con esta idea de Roxin, ¿no? Así como en su momento ha sido el finalismo el que ha provocado una ruptura con el causalismo, definitivamente a partir de esta conferencia del año 1970 y del trabajo posterior que Roxin realiza a partir de estas ideas, el funcionalismo ha quedado definitivamente asentado como un modo de mirar el derecho penal. Digo porque incluso vieron que hay clasificaciones que hablan de un funcionalismo eh, radical para Jacobs, hay quienes hablan de un funcionalismo agnóstico, por ejemplo en el pensamiento de Zaffaroni, porque bueno, de alguna manera todos acompañan esta idea de la ligación entre construcción científica y decisión político-criminal. Y las bases están puestas acá, ¿no?, en esta conferencia que Roxin da y que luego se publica como libro. Hay una cuarta estación que en realidad es un poco ficticia digo porque no se corresponde estrictamente con una obra de Roxin. Este es un libro muy conocido en el ámbito hispanoparlante a partir de la traducción que ha hecho Muñoz Conde, pero en realidad no es un libro de Roxin, son 5 artículos que Roxin fue publicando durante los años 1974, 75, 78 y 79, y que Muñoz Conde le pareció importante que sean presentados al público hispanoparlante bajo una traducción y englobados en un libro que se llama Culpabilidad y Prevención. Pero que sin lugar a dudas, uno podría elegir otra obra, ¿no? Hay un trabajo, sí, que es un trabajo que Roxin publica como libro, que se llama Los problemas básicos del derecho penal, ¿no? Pero claro, a diferencia de culpabilidad y prevención, los problemas básicos del derecho penal
aunque tienen un artículo que es central para el pensamiento en relación al fin de la pena, ¿m? Que se llama Fin y sentido de la pena estatal, de Klaus Roxin, tienen multiplicidad de temas. En cambio, culpabilidad y prevención se asienta sobre el problema de los fines del derecho penal, ¿no? Con un aporte que es eh, muy relevante en el pensamiento de Roxin y que está ligado con esta idea de de la política criminal, que es la idea de que para la aplicación de una sanción no solamente hay que afirmar la culpabilidad del autor, que también es un límite al poder punitivo, sino que también hay que afirmar la necesidad de pena, ¿no? Esto es otro de los aportes que sin lugar a dudas es prioritario en la obra de Roxy. Es decir, la mirada político-criminal en torno a la pena exige que el Estado, cada vez que sanciona, pueda, cada vez que prohíbe, ¿no?, la labor del legislador, cada vez que sanciona la labor del juez, acredite que esa pena es necesaria. Hay que dar un debate sobre a qué nos referimos con necesidad de pena, y uno podría, obviamente, disentir con respeto de lo que propone Roxin, que además durante el tiempo fue cambiando, ¿no? Desde el fin y sentido de la pena estatal de los años 60 a sus últimas aportaciones en debate con el ámbito anglosajón. Hay un debate interesante con un penalista inglés, que es Andrew von Hirsch, en donde se ve con claridad la variación en las posiciones. Pero en todo caso, ¿no?, la idea de que existe una ligación directa entre finalidades estatales, ¿no?, y que se concretan específicamente también en las decisiones judiciales, que deben acreditar que la pena es necesaria para imponerla, es un cuarto aporte que me parece de enorme relevancia y sobre el cual culpabilidad y prevención en derecho penal, eh, este trabajo que traduce y compila Muñoz Conde, es muy representativo. El quinto momento y culmine es en la producción de un catedrático, su manual, ¿no? Este manual ya es, de alguna manera, la consagración definitiva eh, de Roxin como uno de los penalistas más importantes en el ámbito germano, en el ámbito europeo, en el ámbito latinoamericano, pero que también, digo, hay algunas cosas de las que vengo recuperando que son algunas de las formas en que Roxin ve su propio pensamiento en unas conferencias que da en Tokio, ¿no? Es una conferencia del año 2009, quiero decir, y en esa conferencia Roxin muestra también la ligación con el derecho penal japonés, no solamente por las referencias que hace estrictamente a la evolución de la doctrina y el derecho penal japonés, sino también porque hace referencias a distintos discípulos, ¿no?, japoneses de su trabajo. ¿Qué quiero decir? Una obra que sin lugar a dudas ha tenido un impacto en, en todo contexto del globo. Del año 1991, la primera edición, el tomo 1, y del año 1994, la segunda edición, que en general es la que ha sido objeto de traducción a otros idiomas. En nuestro caso, la primera traducción se hace en Editorial Civitas en el año 1997. El segundo tomo, del año 2003, recién va a aparecer en español en el año 2014, cuando otra editorial renueva, hace una traducción de una edición posterior del trabajo de Roxin en el año 2008, tomo 1, y en el año 2014, tomo 2. Este tomo 1, que ha tenido en nuestro contexto una difusión extraordinaria, se centra en el problema de los fundamentos, ahora los vamos a revisar, los principios constitucionales, y luego hace un trabajo sobre lo que es la estructura de la teoría del delito, revisando los conceptos de acción, tipicidad, injusto, la idea de responsabilidad, también lo que tiene que ver con la punibilidad y la imprudencia. El tomo 2 recién es el que va a desarrollar el resto de los temas tradicionales del derecho penal. Ahora en mayo salió un nuevo volumen, sin traducción, obviamente, está en alemán, en el cual Roxin es acompañado por un catedrático de la Universidad de Berlín, que es Luis Greco, ¿no?, un discípulo de él, brasilero,
que ha trabajado junto con él en la universidad, tuvo otros espacios, ocupó otros espacios importantes en la Academia Alemana, y hoy se consagró como uno de los penalistas más importantes de Alemania en la cátedra en la Universidad de Berlín, y hoy acompaña en lo que es la actualización de la obra de Roxin. Digo, como un comentario al margen, es un autor que incluso en muchos temas ha mostrado algunos contrapuntos con Roxin, que no sé cómo se resolverán, ya esperaremos tener alguna traducción para poder verlo, pero que sin lugar a dudas está llamado a ser uno de los discípulos y continuadores de la obra de Roxin más importantes, más por la juventud, ¿no? Todavía tiene Greco muchos años por delante para dar en la academia, con lo cual se perfila sin lugar a dudas dentro de la academia alemana como por lo menos el continuador de esta línea de pensamiento, o por lo menos uno de los continuadores más representativos de esta línea de pensamiento. Y también, como una pequeña digresión, comentar que la obra de Klaus Roxin, habíamos dicho, triple catedrático, ¿no? En teoría del derecho penal, derecho procesal penal y en derecho penal, tanto en Göttingen como en Múnich. Bueno, la obra monumental del derecho procesal, ¿no? El año pasado se tradujo la 29 edición, desde la edición número 26, el trabajo clásico de Roxin de Derecho Procesal Penal, que también había sido traducido al español en su momento, viene siendo sistematizado y actualizado por otro de sus discípulos más importantes, ya también en este momento retirado, que es Schönemann, y que desde el año, desde la edición 26, viene haciendo el acompañamiento a este trabajo. En derecho procesal penal, digo, también una referencia ineludible, ¿no? Por la claridad, también como en la obra de derecho penal, la claridad en la exposición, por la profundización en el abordaje de los temas, una lectura totalmente recomendable, y además en la última edición con mucha vinculación con las transformaciones actuales que se dan en el marco del proceso penal, principalmente a través del avance tecnológico y su impacto en el ámbito del derecho probatorio. A ver, no puedo pasar la diapositiva. No sé qué pasa. Ahí está. Yo voy a tratar de ser muy sintético porque se avanzó bastante la hora y voy a tratar de ir a definiciones concretas, pero todavía quedaría bastante para decir. De este recorrido, una de las cuestiones más importantes, lo ratificamos, es que la, la función del derecho penal, con base en una teoría constitucional del Estado, para asegurar a los ciudadanos una vida común, pacífica y libre, y para la salvaguarda de los derechos humanos reconocidos internacionalmente, así lo define Roxin, es la protección subsidiaria de bienes jurídicos. Dijimos que el derecho penal se engloba dentro de las políticas más amplias del Estado y que solamente debe acudirse a su necesidad como herramienta más violenta dentro de las políticas disponibles que tiene el Estado, cuando el resto no han sido suficientes para garantizar la paz y la libertad. Este me parece un concepto, sin lugar a dudas, clave, ¿no? Es un concepto clave. Es decir, cuando existen medios alternativos, igualmente disponibles, en sanciones jurídicos civiles, en prohibiciones del derecho público, en sanciones administrativas, o en otras medidas de la política social que no engloben ni siquiera la necesidad de la intervención del aparato de justicia formal, el derecho penal debe ceder. Y solamente debe eh, eh, tener lugar como ejercicio de la violencia y de la fuerza del Estado cuando aquellas herramientas no han sido suficientes. Creo que esto no solamente es una directriz constitucional hacia el legislador, sino también hacia la justicia. Y para esto digo, yo traía algunos ejemplos, pero prefiero los ejemplos de ustedes en el debate. Tenemos mucho para discutir, ¿no? En una justicia estructuralmente selectiva, programáticamente orientada a la selectividad de casos burdos, de casos torpes. Me parece que el principio de protección subsidiaria de bienes jurídicos, orientado no solamente a la creación de normas, sino principalmente a la aplicación de normas,
aparece como hoy, principalmente, eh, como una de las ideas más representativas. Eh, Rápidamente, bueno, una de las proyecciones que Rossin le da a esta idea de la protección del bien jurídico es a la teoría de la imputación objetiva, una de sus aportaciones más representativas, y que, según Rossin, junto a la teoría del bien jurídico, son los elementos de contención o de limitación, pero también de definición desde el punto de vista político-criminal, eh, dentro de la teoría del injusto. La misión, en definitiva, es la protección subsidiaria de bienes jurídicos. La imputación objetiva, para lograr esa protección, entonces exige que se prohíban la creación de riesgos no permitidos para esos bienes jurídicos, pero también luego la imputación al autor de la acción típica de la realización de tales riesgos que se concreten en un resultado lesivo. En las últimas obras, Rossin se ha despegado de las teorías de la causalidad con más fuerza y dice que en realidad la teoría de la imputación objetiva no tiene origen en esta teoría de la causalidad, como muchas veces se presentó, como correctivo de la teoría de la causalidad, sino que en realidad su fundamento último está precisamente en el principio o la función básica dentro de un Estado de Derecho, que es la protección de bienes jurídicos. Bueno, ustedes conocen los criterios de imputación objetiva, no me voy a detener, o en todo caso lo charlamos en el debate, que hacen a este doble criterio con el cual Rossin referencia a sus categorías, ¿no? El primero, la imputación de la conducta al tipo, y luego la imputación del resultado al tipo. Pero con un detalle que es interesante para el debate, porque está en el centro del debate actual frente a otras posiciones, que es que la teoría de la imputación objetiva, dice Rossin, contribuye a una mayor objetivización de la teoría del injusto penal, ¿no? Para dar un ejemplo concreto de a qué se refiere, esta idea de la necesidad de que exista una afectación al bien jurídico, al menos en términos de riesgo. Bueno, el ejemplo con el cual trabaja Rossin es que la tentativa solamente debería ser castigada cuando, desde una observación ex ante, pudiera crear un riesgo no permitido, ¿no? Con lo cual, la tentativa inidónea, no peligrosa, o sea, la tentativa que ex ante ya se advierte que no puede generar una afectación al bien jurídico, no debería ser objeto de las funciones del derecho penal por no cumplir con ese requisito de la protección subsidiaria de bienes jurídicos. Otro ejemplo claro, ¿no? La cantidad de casos que permanentemente ingresan al sistema de justicia penal por hechos tentados, ¿eh? Hechos que, por su carácter absolutamente burdo, por sus formas de realización, aparecen prima facie como objeto de inidoneidad. Ya ex ante se advierte que un tipo de conducta, tal como se la desarrolla, poco puede avanzar, y esto es lo que, en definitiva, digamos, también en una visión política o criminal, ¿no? Como la que propone Rossin, del funcionamiento de la justicia penal, en muchos casos empantana o ahoga a los sistemas de justicia, que no pueden centrarse en la criminalidad de mayor gravedad, resolviendo este tipo de situaciones o de casos. Por eso la recuperación de una teoría de la imputación objetiva, que no se descomprometa con momentos subjetivos, porque ya que Rossin en ningún momento lo sugiere, pero que sí tienda a una objetivización tal que permita recuperar aquella idea del carácter de protección subsidiaria de bienes jurídicos como misión esencial del derecho penal en un Estado de Derecho, me parece que es eh, muy, muy atinente que la tengamos hoy presente. Finalmente, la necesidad de la diferenciación que hace Rossin entre las funciones del derecho penal en general con las funciones particulares de la pena, en lo que él ha dado en llamar la teoría, sí, bueno, él de algún modo, pero luego sus analíticos han dado en llamar estas teorías de la unión. Es decir, la trascendencia o la superación del debate entre criterios retributivos y criterios preventivos para lograr, al momento de la aplicación concreta de la pena, una teoría integrada.
que mira al momento de la prohibición, obviamente a tratar de conducir u orientar comportamientos ciudadanos. Es decir, cuando el legislador crea una prohibición, sienta las reglas de juego y de comportamiento democrático para saber que por la intensidad que pueden generar las lesiones producto de esos comportamientos, deben ser considerados delitos. Una orientación de conductas, este sentido tradicional que le han dado algunas de las teorías preventivas a la pena. Pero cuando la persona debe ser sometida ya al poder punitivo, la ejecución penal solamente puede venir avalada eh, por la idea de la reinserción social, es decir, lograr que esa persona en el futuro no cometa nuevos delitos. Con lo cual aparece en lo que Roxin llama momento de la combinación legal y el momento de la ejecución penal, el entrecruzamiento entre los fines preventivos generales y preventivos especiales. Pero Roxin rescata un tercer momento, que es el de la determinación judicial de la pena. Y allí dice Roxin que esa misión está de alguna manera vinculada principalmente a los límites de la culpabilidad por el autor. Es decir, la gravedad del hecho está determinada por la gravedad no solamente de la conducta, sino también de la afectación al bien jurídico, y eso se constituye como un límite máximo, el límite de la culpabilidad por el hecho, que al momento de determinar la pena no puede ser superado. Más allá que luego, dentro de ese límite máximo, el juez pueda retomar argumentos ligados a la prevención general, como la ratificación o el fomento de la conciencia jurídica, o ligados a la prevención especial, vinculados a la necesidad individual de pena. Es decir, que aquel concepto de necesidad de pena vuelve a quedar integrado en esta dinámica de tres momentos que la teoría integrativa de la pena de Roxin muestra. Y es interesante porque esto va a tener proyecciones concretas, ¿no? Roxin es quien se encarga de consolidar los límites constitucionales, principalmente de proporcionalidad, para lo que se llamó en aquel momento la segunda vía, ¿no? Es decir, las medidas de seguridad. A la par de la pena, las medidas de seguridad no se fundan en la culpabilidad del autor, sino en la peligrosidad del sujeto. Pero atiende o presta atención Roxin a que, como ejercicio del poder punitivo, no pueden no estar sometidas a los límites que le impone la Constitución también a las penas. Primera aportación de enorme significancia, no porque sea el primero que lo haya dicho, sino porque el que lo ha desarrollado creo que con mayor claridad y profundidad más allá de trabajos específicos. Pero también Roxin en esta idea de la pena necesaria y la pena integrada en función de las distintas finalidades que pueden hacerse converger en el momento de su aplicación concreta, introduce la idea de la reparación, ¿no? Roxin es el que introduce este concepto de la reparación como tercera vía del derecho penal, no solamente como herramienta del derecho civil tradicional, sino también como un modo subsidiario frente a la posibilidad de generar incluso para la víctima una forma de satisfacción eh, más relevante o más interesante para la propia víctima que eventualmente la sanción que le puede imponer el derecho penal como una verdadera vía, verdadera vía del derecho penal, una tercera vía del derecho penal, que incluso Roxin lo propone eh, dentro de un proyecto de ley en el cual participa activamente en el año 1966, cuando se va a hacer la reforma al Código Penal en aquel momento que mencionábamos al inicio. Hay un proyecto que desarrolla, ¿no?, desde el punto de vista de la consideración específicamente de la víctima, la posibilidad de que lo que hoy se llama un sustituto funcional de la pena pueda ser entonces la reparación a la víctima. Entroncar o devolver un papel protagónico a la víctima, que es, digamos, parte del debate o de la agenda de debate político actual y político criminal actual, ya aparece en la obra de Roxin en aquel momento como un momento central, no es una consecuencia accesoria, no es algo que deba derivarse al derecho civil, es una verdadera tercera vía apta para la solución de conflictos
en la medida en que obviamente las necesidades preventivas puedan ser satisfechas por esa vía, a nivel de la generación o la reafirmación, el fomento y la reafirmación de la conciencia jurídica, pero también en la atención a la persona que es específicamente dueña o portadora del conflicto, que es la persona damnificada. Y finalmente, ya con esto cierro, porque ya adelantamos, ¿no?, algunas ideas que son las vinculadas al dominio de la organización, ¿no? La autoría mediata, eh, en virtud de aparatos organizados de poder, es decir, la responsabilidad de aquel autor que con poder de mando emite órdenes punibles dentro de un aparato de poder que se constituye al margen del derecho, esto es importante para la idea de Roxin, y que dispone de órganos de ejecución que atienden a sus órdenes, son sumisos, y que pueden ser objeto de reemplazo en cualquier momento, ¿no? Pueden ser fungibles. Esta categorización es enormemente significativa para la historia, no solamente del derecho penal, sino para la historia de nuestras sociedades, porque fue receptada por el Tribunal Supremo Alemán en casos de juzgamiento a, a- a quienes estuvieron involucrados en el genocidio nazi, pero fue receptado también por nuestra Cámara Federal de Apelaciones en el juicio a las juntas, ¿no? En el año 1985, la sentencia específicamente recupera esta, esta idea, ¿no? Luego ha tenido otros desarrollos, pero la sentencia de la Cámara específicamente lo menciona. No lo acompaña la Corte Suprema, ¿no? La Corte Suprema, saben, creo que ya lo deben saber todos, al momento de confirmar si las condenas, 3 votos contra 2, en el juicio de las juntas, considera que la condena a los comandantes de las juntas debe ser por complicidad y no por autoría, por no haber sido ejecutores directos. Pero 2 votos de la minoría también acuden a la teoría de Roxin para ratificar esa condena. El caso Fujimori en Perú, ¿no? También, criminalidad de Estado, en la cual la teoría Roxin es directamente aplicada. La Corte Penal Internacional, desde una primera jurisprudencia en el año 2008 hasta el presente, pero no solamente la jurisprudencia de la Corte, en el propio Estatuto de Roma de la Corte Internacional hay una referencia específica que obviamente, si bien no hace mención a, sí menciona la idea de la autoría inmediata, independientemente de la responsabilidad penal del autor directo, ¿no? Del ejecutor. En este caso también aparece ahí eh, mencionada en el texto del Estatuto de Roma. Es decir, creo que la significación que ha tenido el pensamiento de Klaus Roxin, la apertura, la riqueza, la actualidad, ¿no?, para reivindicar incluso posiciones que no renuncian a la persecución político-criminal del crimen, incluso a la criminalidad de mayor envergadura, no renuncian para eso a los límites que establece la Constitución, a los límites de los pactos internacionales de derechos humanos, pero reconstituyen, digamos, el pensamiento penal en clave político-criminal para que, de algún modo, la tendencia tradicional de la selectividad de los sistemas penales pueda procurar invertirse y crear, de alguna manera, herramientas o argumentos jurídicos que permitan deslindar de responsabilidad en casos de menor entidad y atribuirla con una idea de justicia en los casos, por el contrario, de mayor entidad. Muchas gracias, se hizo un poquito más extenso de lo que pensaba, me ha llevado el entusiasmo, pero bueno, quedamos un poco abiertos al debate, obviamente que ha sido una presentación panorámica, genérica, más metodológica que puntual, pero sí, quizás a partir de los ejemplos o de lo que quieran podemos charlar un rato. Gracias. Bombini, impresionante. Muchísimas gracias por esta exposición. Y bueno, como se anunció por el chat, no sé si llegaron a leer, que pueden empezar a mandar las preguntas por escrito y se las vamos a ir trasladando a Bombini para que él las responda. Así que les damos un ratito para que empiecen a mandar sus preguntas.
Para los que consultaron sobre la grabación y la posibilidad de ver esto a través de YouTube, ahí informa Simón Isach que el Colegio de Magistrados tiene un canal propio y ahí van a poder encontrar esta conferencia y las próximas que se van a ir generando. Bueno, para romper el hielo, tengo el micrófono abierto, te hago una pregunta, mientras vamos recibiendo la de los que están del otro lado en sus casas. Rompa. Sí, te pregunto, ¿qué opinás sobre los delitos de infracción de deber y la primera concepción de estos que hace Roxin? Y para darle también un sentido práctico a la pregunta, ¿qué notás con relación, al menos en lo que es la justicia local, sobre la aplicación de esos delitos? Bien. Bien, pero rompiendo el hielo en una pregunta complicada. Nada, otro de los aportes, digo, innumerables de Roxin es esta, ¿no? La consolidación de una idea que algunos autores ya habían enunciado, pero que aparece en esa obra, de una categoría paralela a la idea del dominio del hecho, que estaría vinculada a esta noción de la infracción de deber, pensando que hay ciertos ámbitos de las prohibiciones en las cuales no, de alguna manera no impacta esta idea del dominio del hecho. Digo, yo no la mencioné porque de alguna manera creo que es conocida por todos, ¿no? No creo que haga falta volver a referenciarla, pero digo, no existe la posibilidad de definir la autoría en función de estos criterios ligados a la determinación de si el hecho se realiza o cómo se realiza, quién es el que conduce las riendas del suceso, ¿no? Esas son las expresiones que usa. Es decir, en definitiva, otra vez aparecen esos criterios de justicia material en la teoría de Roxin para definir la autoría, no solamente por la formalidad de los textos legales, sino por la valoración del caso en concreto y de verificar quién efectivamente pudo dominar si ese hecho se realizaba, cómo se realizaba. Dice Roxin, hay una serie de formas de la prohibición que no pueden ser abarcadas por estas categorías del dominio, y que entonces reconducen simplemente a una adscripción, primero una identificación de quién es el portador del deber legal en la prohibición, y una adscripción de responsabilidad simplemente por la ligación al deber. Roxin lo construye, digo, ha ido modificando su posición, ¿no? Pero originalmente lo liga exclusivamente a lo que son delitos especiales y delitos imprudentes. Ese, por lo menos en el texto original. Luego en una segunda edición ya va modificando su criterio. Y la referenciación a esos deberes de los cuales surge la posibilidad de atribución de autoría no está ligado exclusivamente a la prohibición penal, sino también reconoce la posibilidad de que los deberes se originen en espacios extrapenales, ¿no? En normas jurídicas extrapenales. Bueno, eso es problemático. Yo digo, es una posición personal, ¿no? Creo que es problemático porque se abre un abanico de, de, de posibilidades de imputación o de atribución de responsabilidad que creo que es una opinión personal, ¿no? Creo que es complejo. Luego la teoría de la infracción de deber ha tenido un desarrollo propio por otros autores que le han dado más entidad, ¿no? Jacobs, por ejemplo, ha escrito un texto que se llama El ocaso de la teoría del dominio del hecho, ¿no? Ahora, alguien que está trabajando específicamente entre nosotros, Andrés Falcone, está trabajando también las ideas, digamos, de alguna manera, en las cuales estos criterios que ha construido Roxin en su momento ya hoy vienen superados por criterios de normativización más severa de este tipo de adscripción de responsabilidad en función de deberes. Bueno, es un punto polémico, ¿no? En pleno desarrollo, en plena discusión. En lo personal y con este grado de desarrollo y sin perjuicio de la necesidad de seguir profundizando en el tema y estudiándolo, creo que hay que hacer un recorte, y me parece que el recorte
tiene que tener una limitación, en primer lugar, en las prohibiciones penales o eventualmente en el campo de los derechos humanos, ¿no? Uno podría decir, sí, que en determinados contextos de relación jurídica, en donde determinados agentes, principalmente funcionarios estatales, eh, son garantes de un bien jurídico por la intervención estatal, típicamente la actuación en el ámbito penitenciario, típicamente. Bueno, ahí hay ya en la jurisprudencia internacional, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estándares que generan deberes concretos y específicos, la noción de garantía, ¿no? El deber de garantía que surge para los agentes del Estado cuando una persona obviamente queda sometida en, su, en sus bienes jurídicos a la exposición, en manos del Estado, ¿no? Yo creo que de ahí podrían derivarse también formas de imputación de infracción de deber. Pero creo, digo, la idea de restringirlo al ámbito penal es de un discípulo de Roxin, un peruano que se llama Pariona Arana, ¿no? Que ha escrito sobre esto y que él considera adecuado introducir una corrección para evitar arbitrariedad y extralimitación en la teoría de Roxin, diciendo que los deberes solamente pueden surgir de las prohibiciones penales. Yo creo que es una idea muy acertada, pero creo que también pueden surgir del ámbito de los derechos humanos, porque hay deberes específicos de los cuales son portadores principalmente los agentes del Estado. No sé si te respondo con eso, pero es mi opinión, por lo menos, Sobradamente. ¿no? De Muy hecho, ya personal, en un debate que me excede, digo, también, porque hay mucho para debatir y para discutir sobre esto. bueno, fueron ingresando varias preguntas, yo las voy a empezar a trasladar. La primera es de Agustín Márquez, y Sí, pregunta, ¿dónde analiza Roxin la teoría de la significancia, en la tipicidad o en la antijuridicidad? Gracias. sí. Bueno, Roxin Roxin en su tesis doctoral, ¿no? La que vimos en primer lugar, que critica la teoría de los tipos abiertos y de algún modo trabaja tres direcciones de la idea de tipicidad, ¿no? Una ligada a lo que luego se ha popularizado y otros autores utilizan, que es la función sistemática, ¿no? Del tipo penal, ¿no? En el sentido en que hoy lo utiliza Zaffaroni también. Otra ligada a la idea del tipo como tipo garantía, ¿no? El tipo sistemático, el tipo garantía y el tipo para el error o la función dogmática del tipo. En ese trabajo lo que cuestiona Roxin es el lugar donde Belzel ponía este problema, que era en la idea de la adecuación social, y critica la teoría de la adecuación social de Belzel. Y finalmente, entiendo yo, por lo menos en cómo lo trata en el tratado, en el tomo 1 del tratado, se inclina por la superación de esa teoría de la adecuación social y por la imposición de criterios de imputación objetiva, que están tratados dentro del ámbito de la tipicidad, ¿no? En donde, de alguna manera, digo, hay una clasificación que por lo menos yo no la veo tan clara, no la he repasado tan claramente de las propias ideas de Roxin, pero sí de los clasificadores de las ideas de Roxin, en las cuales se habla de la imputación de la conducta, ¿no? Es decir, se le adjudica a Roxin crear una categoría que abarca todo como si fuera una sola cosa y no dividir, esto hace Frisch, ¿no? La crítica de Frisch es, no divide adecuadamente la conducta del resultado. Entonces, luego hay quienes intérpretes de Roxin que dicen, bueno, en realidad hay unos criterios de la imputación objetiva que sirven para la imputación de la acción al tipo, y hay unos criterios de la imputación objetiva que sirven para la imputación al resultado. Y bueno, dentro de este aspecto, la ausencia de relevancia por un riesgo de entidad al bien jurídico sería el criterio que permitiría deslindar esos problemas que Belzel sí ubicaba en la antijuridicidad con la teoría de la adecuación, ¿no? Ale
pregunta si podés explicar la culpa temeraria. Bien. ¿Cuántas horas tenemos? Las que quieras. No, digo, gracias por la pregunta. Es como una gran piedra que me cae. Para tratar de hacer una síntesis en 2 minutos de esa. Digo, la culpa temeraria eh, sería una categoría intermedia eh, entre el dolo eventual y la culpa o la imprudencia tal como se la consideró tradicionalmente, ¿no? Eh, hay trabajos posteriores de Roxin en la cual, posteriores digo al manual, ¿no? Al de 1994, que ya están traducidos incluso al castellano, hay unas traducciones hechas en Perú y tal, en donde Roxin trata este problema y lo vincula como una categoría de la imprudencia grave, ¿no? Es decir, una imprudencia que tiene, de alguna manera, desde el punto de vista político-criminal, una necesidad de pena mayor, ¿eh? Y por lo cual es necesario entonces diferenciarla de la imprudencia en el sentido tradicional. Creo que es la categorización más adecuada, ¿no? Es la categorización que incluso hacía en algún momento Bustos Ramírez cuando criticaba la categoría del dolo eventual, ¿no? Diciendo que efectivamente el dolo eventual no tenía una esencia dogmática, no era una conceptualización que tuviera un anclaje específicamente, digamos, en alguna teoría de la norma, sino que por el contrario era una construcción político-criminal frente a las necesidades de respuesta más severa frente a determinado tipo de casos, que se enfatizan principalmente por los resultados. Pero claro, una culpa temeraria no está enfatizada exclusivamente por el resultado, sino también por el modo de realización de la conducta. Y hoy creo que es una categoría, vaya a saber uno lo que quiso hacer el legislador con el artículo 84, pero que es una categoría que parecería ser recibida por el artículo 84 en su última reforma, cuando acondiciona una serie de características de la acción, algunas ya demasiado detallistas a mi gusto, para penar con mayor entidad determinado tipo de imprudencias cuando se conectan con un resultado de muerte. Pero pienso yo que también por necesidades político-criminales, ¿no? Creo que ahí se ha creado una categoría de la imprudencia temeraria. Yo digo, no lo digo yo, ¿no? Lo dicen otros autores también, pero me parece que es una forma de entender la reforma al código. Con la particularidad de que en realidad la motorización de esta transformación, que fue de alguna manera vinculada a las víctimas de accidentes de tránsito, para lograr un reconocimiento de la categoría del dolo eventual, en realidad la ampliación de la categoría de la imprudencia temeraria o la imprudencia grave es sin lugar a duda una reducción del ámbito de la aplicación del dolo eventual. Digo conceptualmente, pero también normativamente en el texto del artículo 84. Con lo cual, bueno, hay una discusión para cuando Simón y Federico organicen la segunda tanda de conferencias, vamos a temas más puntuales y ahí hay mucho para discutir, porque es una reforma muy, muy problemática. Digo, me parece que hay partes del texto que no se pensaron en sus consecuencias, pero digo, muchos de los casos que tradicionalmente, antes de la reforma, eran considerados como dolo eventual, están plenamente integrados a esta imprudencia temeraria o grave que contiene el artículo 84. ¿No? Tiene otros aditamentos ahí raros también el artículo 84, me parece. Pero tiene mucho condimento ligado a esto. No sé si respondo, Alejandro. He hecho lo mejor que pude frente a semejante pregunta. Bueno, tenemos una pregunta de Roberto Falcone, que quiero decir algo Sí. que omitimos al inicio. No solamente es expositor de uno de los referentes, sino que también tenemos que decir que es el gran ideólogo de este curso, ¿no? La idea la propuso él el año pasado, y bueno, a partir de su propuesta fue que empezamos a trabajar en conjunto para poder concretarlo. Y él manda una pregunta que me anuncia que está cortada. ¿Cómo juegan los conocimientos
y debe venir la segunda parte más abajo. Acá está. ¿Cómo juegan los conocimientos especiales en la imputación objetiva? Puntualmente en delitos de infracción de deber. ¿Tienen algún lugar o no? Bien. No sé si estás, Roberto, por ahí, Lo querés buscamos. precisar un poco para que no quede cortada la pregunta. No sé si Roberto se Sí. puede habilitar el Ah, micrófono mientras yo lo voy buscando. Ahí estoy, ¿no? Ahí está, ahí está. ahí te Gracias. escuchamos, Robert. Bueno, muy bien. No, la pregunta es muy sencilla, digamos. Siempre yo lo que observo en relación a la teoría de la imputación objetiva, cuyo, bueno, no es el creador Roxin, porque abrevó de Hennig y de Larens en materia de derecho civil, pero sí es el que la hizo más famosa, digamos, cómo opera la cuestión de los conocimientos especiales en estos delitos de dominio o de infracción de deber general para IACOS, ¿no? Porque la realidad es que si los delitos, los conocimientos especiales se activan o no se activan, esa para mí es siempre la gran duda. No sé, Gabriel, vos qué opinás. Es decir, si los conocimientos especiales se activan, pareciera ser que el filtro del riesgo permitido sería en algún punto inútil o estrecha demasiado el filtro en el tipo objetivo en determinadas cuestiones que quizás serían propiamente objeto del dolo. Y si los Ujú. conocimientos especiales no se activan, corremos el riesgo para mí de caer en determinado tipo de resoluciones injustas. Por ejemplo, si un chef sabe que tiene un enemigo como comensal, que es alérgico a determinada especia, que es inocua para todos los demás, y le da esa especia sabiendo de su alergia y le provoca la muerte como consecuencia de tal alergia, digamos, si nos valemos del riesgo permitido y de conocimientos especiales que no se activan, no pasaría el filtro del tipo objetivo. Y cualquier desacreditador de la teoría de la imputación objetiva, te diría, por ejemplo, Armin Kaufmann o el propio Kinshäuser, te dirían que esto es materia de análisis a título de dolo. Es decir, yo lo que entiendo es que en relación a los conocimientos especiales, la teoría de imputación objetiva se muestra poco resolutiva en relación a criterios de justicia material, pongámosle. No sé qué opinas vos, Gabriel, en relación al tema. Sí, yo opino que sí, que los conocimientos tienen que estar integrados. Me parece que de alguna manera está ligado a la posición de Roxin, ¿no? Eh, creo que el ejemplo del camarero de Jacobs es inaceptable. Me parece que la teoría de la imputación objetiva, claro, la formulación, hay cosas de la metodología de Roxin que por ahí son interesantes profundizar gracias a la pregunta de Roberto, que es excelente. Digo, Roxin en algún momento reflexiona sobre el debate de algún modo, entre sistemática y tópica, ¿no? Es decir, de algún modo reconoce la necesidad de la construcción sistemática, en términos de coherencia, pero también él dice que de algún modo la construcción de los sistemas debe irse testeando con los casos, ¿no? Eh, y que de algún modo las construcciones categoriales son abiertas. ¿M? Es decir, estrictamente en relación al problema de la imputación objetiva, eh, dice que los criterios que él construye son criterios enunciativos y que pueden ser amplificados. En el caso de la construcción de las categorías de la autoría, él dice que metodológicamente se puede acudir a, a, a fórmulas inductivas, es decir, a la deducción del caso para la construcción de las categorías. Yo creo que en esa consideración, en una formulación político-criminal, la posibilidad de integrar esos conocimientos dentro del espacio del objetivo son perfectamente aceptables, en la medida en que ponen un condimento y un contexto al hecho en sí, independientemente de la subjetividad.
No es el mismo hecho el que lleva adelante el conductor profesional, el camarero que tiene un conocimiento especial. El contexto del hecho es distinto. Esa es mi opinión, y bueno, obviamente que es refutable y cuestionable, pero si me pedís opinión, esa es la mía. Perfecto. Un cierre nada más, hago un cierre en relación al punto. A mí, yo coincido con vos, Gabriel, o sea, yo coincido con vos en que los conocimientos especiales en los delitos de infracción de deber general, no de infracción de deber especial, sino de deber general o de dominio, como le llama Roxin, Sí. los conocimientos especiales para mí se activan. Ahora, al propiciar la activación de esos conocimientos especiales, sí cabe que nos preguntemos, entonces, ¿qué tan objetiva es la imputación? Porque si yo tengo ciertos conocimientos especiales y y se activan a la hora de resolver el caso, parece ser que quizás, la imputación objetiva en algún punto es inocua. Pero bueno, esa es una posición personal. No te quiero comprometer con esa posición. No, la observación está muy bien y bueno, hay debate sobre esto. Digo, puede ser una cuestión también de nomenclaturas. En definitiva, uno podría llamarla esto imputación normativa, porque el problema central está puesto en lo normativo. Desde ese punto de vista, creo que la consideración a un dato esencial, como es qué conocimiento, qué capacidad individual tiene el autor, se integra perfectamente en una dimensión normativa. Pero bueno, obviamente que es muy debatible. Gracias, Roberto, muy buena la pregunta. Gracias por haber pensado también este curso, que me parece una iniciativa excelente, y que nos pongamos a discutir, digo, más allá de la generalidad de los referentes, ya problemas específicos como el que vos planteás, me parece que es fundamental. Gracias, Gabriel, muchas gracias. No, gracias a vos, Roberto. Bueno, seguimos. Quedan 3 preguntas, Bombini. ¿Estás todavía con energía suficiente? Sí. Bueno, esta pregunta es de Simón Isach. Según entendí, se menciona la reparación a la víctima como una forma de dar por satisfecho el poder punitivo del Estado. ¿Cómo juega esto con el fenómeno que se da en el derecho privado, en el cual muchas veces la reparación por sí sola no alcanza y se complementa con el concepto de daños punitivos, como una forma de disuadir la realización de hechos contrarios al derecho? Gracias, Simón, muy buena la pregunta. Esta figura del daño punitivo me parece una figura extraordinaria, ¿no? Me parece muy interesante. En algún momento, me comprometí un poco a la lectura de esto por el derecho del consumo, ¿no? En donde creo que tiene un origen jurisprudencial. A mí me parece que hay tipos de respuesta que deben ser leídos en el panorama de integración de las políticas estatales, como lo plantea Roxin, ¿no? Es decir, hay una serie de formas de protección de los bienes jurídicos que pueden acudir, en primer lugar, a la política en sentido amplio, y cuando no se resuelven en ese campo, deben resolverse en el campo de lo conflictual con la intervención de la justicia. Pero creo que de alguna manera cada una debe respetar su propia funcionalidad o su propia misión, ¿no? Quiere decir, el monto que se pague por reparación, el monto que se pague por daño punitivo, eh, puede ser en sede civil, en sede administrativa o en sede penal el mismo, pero tiene otro significado, tiene un sentido, ¿no? Creo que, según lo que plantea Roxini, me parece compartible en este punto, determinado tipo de conflictividad, de conflicto, por su entidad, requiere de una respuesta más enfática. Entonces, por eso entramos en el campo de lo penal. Pero dentro del campo de las prohibiciones penales, en los casos concretos, se pueden presentar respuestas igualmente satisfactorias a aquellas que pudieran cumplir el papel o el significado de lo punitivo, y eso podría ser suficiente. En sentido, esto también lo expresa Roxin, ¿no?
en sentido incluso conjunto. Es decir, quizás la reparación puede acompañar también a una respuesta punitiva, por ejemplo, privativa de libertad, quizás de menor entidad, por ejemplo, dentro del marco de lo que es la justicia negociada, que permite nuestros sistemas procesales, pero que de alguna manera cumplan, hoy se denomina la función equivalente, ¿no? La función equivalente a aquella por la cual se hizo necesaria la sanción penal. ¿Mm? Digo en términos de reafirmación de la conciencia jurídica o incluso particularmente de expectativa de quienes están dentro del conflicto, tanto de quien recibe la pena como del que se puede ver efectivamente satisfecho de un modo más directo, más efectivo y más visible que lo que le puede dar un proceso penal orientado directamente o exclusivamente, digo, a la pena privativa de libertad. Creo que por otra parte, imagino, vos sabrás decirme mejor, en algún ámbito, ¿no?, del derecho privado, como vos lo planteás, por el contrario, las soluciones a veces pueden ser insuficientes y se exigirá de alguna manera algún tipo de reforzamiento para que esas finalidades que debe cumplir el derecho civil o el derecho privado puedan ser satisfechas, con lo cual a una empresa no solamente se le va a exigir una reparación, sino también se le puede llegar a exigir una sanción en términos de daño punitivo para que de alguna manera esto pueda desalentar comportamientos similares en el futuro. Creo que aunque materialmente puedan ser homologables, desde el punto de vista comunicativo, expresan sentidos diversos y cada una debe respetar su ámbito de actuación y en cada una creo que es necesario la pluralidad de alternativas. Es decir, yo rompería la idea de que reparaciones del derecho civil y la pena del derecho penal para poder pensar una tercera vía en el derecho penal y figuras como las del daño punitivo en el derecho que pueden tener una protección más directa y no subsidiaria como la del derecho penal. Pero incluso desde el punto de vista del derecho procesal penal, hay desarrollos también recientes muy interesantes. Por ejemplo, Binder introduce una vinculación directa a estas figuras que vienen de este campo del derecho privado, también como formas de satisfacción de los fines estatales, ¿no? Binder hace una diferenciación ahí entre la posibilidad de una forma de salida que no sea a partir de la litigación, y entonces también bucea en este tipo de soluciones. Yo creo que está bien ese buceo, pero siempre que cada espacio, digamos, de la política estatal preserve el sentido de su intervención y comunique lo que quiere comunicar. Pero desde ese punto me parece muy interesante incorporar posibilidades de soluciones alternativas en los distintos campos del derecho. No sé si te responde, Isaac, Simón. Sí, buenísimo, Gabriel. Puntualmente es como el Estado frente a la misma situación, o sea, desde un punto de vista tradicional, me refiero a lo que yo estudié hace 30 años en la facultad, que fue la última vez que vi el derecho penal. Hoy pareciera ser que el derecho penal encuentra soluciones en una cuestión menor a la tradicional, como podría ser la reparación de la víctima, y por otro lado, el Estado, cuando interviene en la faz privada, a través de la administración pública, o la actividad sancionatoria administrativa, o aún en la actividad de los jueces, aplicando normas como la que vos mencionabas del derecho al consumidor, pareciera ser ir más allá del concepto tradicional, estableciendo penas. O sea, la paradoja es como, insisto, desde un punto de vista tradicional, el derecho penal está abandonando su rol represor y el derecho civil está yendo a un rol represivo. O sea, esta era un poco la paradoja, pero la respuesta lo que vos mencionaste me parece que da una respuesta muy, muy buena, así que gracias.
Gracias, Simón. Interesante lo que planteas, porque digo, a mí me parece que la importancia también de repensar estos autores, ¿no? Roxin y muchos de los que he mencionado de esa época, que han consolidado un modelo de derecho penal, me parece que muchas de los rasgos esenciales de ese modelo se han ido hacia una intervención ya no ultima ratio del derecho penal, sino el derecho penal ha ido ganando terreno respecto de otros ámbitos del derecho. Y me parece que en la medida en que otros ámbitos del derecho de alguna manera puedan encontrar estrategias para lograr mayor adhesión normativa, pero manteniendo los conflictos dentro de su ámbito originario, podemos mantener esta función última ratio y de exclusiva protección de bienes jurídicos al derecho penal, y no hacemos del derecho penal un panpenalismo, ¿no? Abarcar todos los segmentos eso en muchos ámbitos, ¿no? Hoy mencionaba a Luis Greco, y Luis Greco tiene una posición muy restrictiva en el ámbito del derecho penal para la aplicación a las personas jurídicas. Y me parece muy interesante el argumento, ¿no? Porque él, precisamente más allá del argumento de fondo que está ligado a que la persona jurídica esencialmente no puede ser objeto de un juicio de culpabilidad, ¿m? Lo que está diciendo es que si en el ámbito del derecho administrativo se construyen herramientas adecuadas para lograr la adhesión de comportamientos que vienen fallando, no es necesario por qué hacer un espacio tan amplio en el cual realmente el derecho penal comienza a perder identidad, ¿no? Empieza a ser derecho administrativo sustituto, derecho privado sustituto, derecho del consumo sustituto. Entonces me parece que la ampliación de las estrategias en los ámbitos adecuados, la previsión de un derecho penal sancionador, por ejemplo, ¿no? De un derecho, perdón, administrativo sancionador, me parece que son canales más útiles que la ampliación. Digo porque el derecho penal, su herramienta principal es la cárcel, y la cárcel se ha expandido de un modo tan importante que mejor reservarla para los hechos de gravedad. Pero bueno, también hay que dar una batalla comunicativa, porque hoy también parece que la detención es la única variable de justicia que puede haber en una sociedad, ¿no? Y se pide ya que alguien quede detenido por cualquier razón, cuando hay, sin lugar a duda, equivalentes que pueden sustituir claramente esa función. Con lo cual me parece, yo diría, buscar estrategias, digo, no sé si pensar que es una represivización, no sé, no sé la palabra, pero digo, hacer más represivo el derecho civil, sino buscar herramientas dentro de ese ámbito para lograr la adhesión de conductas. Me parece que ese es un camino, visto desde la política integral del Estado, más saludable que la expansión de la violencia que conlleva el sistema penal cuando utiliza como herramienta predilecta la cárcel. Vale. Bueno, nos quedan dos preguntas. La anteúltima pregunta es de Ezequiel Martino y pregunta: ¿qué peso tiene la gravedad del delito en la etapa de ejecución para Roxin? ¿La gravedad del delito en la etapa de ejecución? Sí. ¿Qué peso tiene la gravedad del delito en la etapa de ejecución para Roxin? ¿Querés ampliar, Ezequiel? ¿Le podemos abrir a Ezequiel a ver si...? Porque yo en principio puedo entender que si el hecho es grave, la ejecución puede ser distinta. ¿A eso te referís, Ezequiel? Hola, Ahí estamos. ¿Cómo anda? hola. ¿Se escucha ahí? Perfecto, Ezequiel. Ah, ¿qué tal? Bien, Sí, ¿vos? me refería a eso, a la incidencia, ¿no? Que el momento para resolver del juez de ejecución, cuando se enfrenta con delitos de distinta gravedad, ¿no? Y qué peso tiene, o sea, para la teoría de Roxin, si Sí. Roxin abordaba el tema, yo no conozco ampliamente
la obra de Roxin, pero si en ese tema específico, ¿a qué refiere, no? Sí, sí. Mirá, hasta donde yo conozco, porque puede haber muchas otras cosas que haya trabajado. Eh, el tratamiento que le da Roxin al problema de la ejecución penal está ligado más a las finalidades en general que a un desarrollo exhaustivo de su dinámica específica, ¿no? Dentro de ese espectro, lo que Roxin sí incluye es primero la orientación necesaria, preventivo especial eh, positiva, ¿no? Hacia la reinserción como finalidad incluso constitucional, ¿no? Como finalidad de la ley alemana de ejecución de la pena. Siempre Roxin, de alguna manera, anclado en el sistema normativo. Y también la posibilidad de la introducción, como decíamos, de la reparación a la víctima. El punto específico, yo no he visto que lo trate, pero digo, uno podría perfectamente pensar, siguiendo su razonamiento, es que dependerá de la posibilidad de satisfacer las finalidades de necesidad de pena, ¿no? Porque el límite está en la culpabilidad, con lo cual si el hecho es grave, la sanción durante la ejecución de la pena debe reportar a esa gravedad del hecho. Y la modulación en la etapa de ejecución penal debería ser inicialmente restrictiva. Siempre que las necesidades de pena puedan marcar otro rumbo, ¿no? Y en las necesidades de pena se podría incluir perfectamente también el modelo de la tercera vía. Entonces, creo que desde esa perspectiva, en el campo procesal, se abre la posibilidad de una intervención amplia de la víctima. Y eso sí, en el trabajo de Derecho Procesal Penal que yo les mencioné, en el tratado Roxin-Schunemann ahora, se abren las vías a una intervención de la víctima en esta dirección. Con lo cual creo que, en principio, respetando la culpabilidad, la modulación de la pena debería ser restrictiva, pero hay espacios en los que si la necesidad de pena puede ser suplida por otras equivalencias, tranquilamente podría generarse una modulación mayor, ¿no? No sé si era el sentido de lo que me preguntabas, pero Sí, Gabriel, muchas gracias, muy claro. Gracias. buenísimo. Bueno, nos hemos ido quedando oscuras. Voy a hacer, les comento que hay en el chat un mensaje de Leandro Massari donde hace un aporte en relación con la pregunta que había hecho Roberto Falcone. Los invito a que lo lean directamente. Y la última pregunta es de María Fernanda Saumel y dice lo siguiente. En su propuesta de teoría unificadora dialéctica de la pena, en cuanto al grado de culpabilidad como límite máximo, si por motivo de prevención general y con el complemento de la prevención especial hay que ir debajo de ese indicador, y ese indicador quedó en el caso concreto sobre el mínimo nivel previsto. ¿Es posible, opinás, Gabriel, ir por debajo de ese mínimo que, si ello garantiza en definitiva la paz jurídica? Sí, creo que sí. Por lo menos como lo presenta Roxin, y además a mí también en lo personal me convence, siempre que como decís vos, ¿no? esté garantizada la respuesta necesaria. Pero si no hay necesidad, ahora digo, esto puede ser polémico, ¿no? Porque, por ejemplo, Roxin trabaja con un ejemplo que es un caso famoso en Alemania en el cual para, lograr dar con un niño que había sido secuestrado se aplican torturas. Y en ese ejemplo, Roxin reivindica el carácter absoluto de la prohibición de la tortura. Pero sin embargo, deja abierta la solución a lo que él llama, en definitiva, causas supralegales de exculpación, ¿no? En el sentido en que el reproche frente a la actitud del jefe de policía que llevó adelante este procedimiento para poder dar y recuperar con vida
al menor de edad, en su entendimiento podría implicar una necesidad de pena menor, incluso hablar de directamente de una innecesariedad de pena y una causal supralegal de exclusión de la culpabilidad. Claro, el problema de la apertura de la teoría de Roxin, de estos criterios político-criminales, de la ruptura de la sistemática hacia la tópica, es que pueden filtrarse criterios complejos. Pueden filtrarse criterios de clase, pueden filtrarse criterios de género, pueden filtrarse una serie de criterios complejos, con lo cual, quiero decir, hay unas limitaciones que están vinculadas al... Esto Roxin en los últimos trabajos lo retoma, ¿no? Vinculadas a un equilibrio adecuado de los derechos humanos, dice, reconocidos, ¿no? Universalmente reconocidos. Entonces me parece que también uno puede pensar, dependiendo de las características del caso, que las necesidades preventivas pueden estar satisfechas, incluso por debajo del umbral de la culpabilidad, pero prestando atención a lo que se hace, ¿no? Prestando atención a los criterios que se utilizan y que no se filtren criterios discriminatorios, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? O criterios que sean condescendientes con la violencia institucional, como puede ser el caso que estaba mencionando, ¿no? Con toda la complejidad que tiene el caso. Greco, por ejemplo, es crítico de Roxin, y dice que no se puede excepcionar. Si la prohibición de la tortura es absoluta, es absoluta. Y que las excepciones nunca son excepciones, sino que se constituyen directamente en regla. Y se aparta totalmente del criterio de Roxin, y yo lo veo razonable, porque ahí hay un problema de derechos humanos. Entonces me parece que la necesidad de pena puede ser una variable, pero el sistema en algún lugar cierra, porque si no, el sistema tiene una textura abierta, ¿sí? Y los criterios político-criminales pueden ceder frente a la sistemática, pero me parece que la integración conglobada del derecho internacional de los derechos humanos y la Constitución Nacional tienen que ser un límite para no caer en la arbitrariedad. No sé si va por ese lado la pregunta. Sí, Gabriel, gracias. Perfecto. Bueno, Bombini, muchísimas gracias por la exposición, por haber contestado todas nuestras preguntas. Y no sé, Simón, si querés decir algo más. Si no, está sin micrófono. No, creo que no queda más que agradecerle a Gabriel por su posición y por su predisposición a responder las preguntas. Permítanme agradecerle a Gabriela Martínez, que es presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Trenquelauquen, que nos está acompañando, y creo que hay mucha más gente de Trenquelauquen también, así que gracias, Gabriela. Y bueno, por mi parte, nada más que agradecer. Perdón por mis preguntas que sacan un poco del tema penal, pero bueno, es el precio que tuvieron que pagar por tenerme acá. Bueno, muchas gracias también a todos los que están hasta este momento conectados. Les mandamos saludos y nos volvemos a encontrar la semana que viene, el 8 de septiembre, que va a estar Facundo Caparelli hablando sobre el profesor Günter Jacobs. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Simón, Federico, Roberto, que ha sido parte de la idea, y a todos por la paciencia, por haber escuchado. Saludos a Trenquelauquen y a todos los marplatenses de allá que nos vemos por pantalla más seguido, y a todos los que sean de otros lugares. Y la verdad que la experiencia es muy buena. Los felicito sinceramente, que se repita para dialogar y para trabajar muchos de los temas que nos... Y además en diálogo con otras disciplinas. La verdad que, Simón, tu pregunta me pareció muy, muy interesante, porque tenemos que tener un diálogo también, digo, en esta misma idea de Roxin, de que somos parte de una política más integral. Los diálogos deben ser permanentes para que no haya tampoco, también en el cumplimiento de la función, baches. Me parece muy rico, así que los felicito por la iniciativa,
y que sigan por este camino, abierto para participar. Nos vemos. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo y saludos para todos y todas. Hasta luego.